Bienvenidos a este foro 2024 del proyecto llamado 8M Nosotras. En esta ocasión, el tema es el acceso a la justicia de las mujeres. Y para ello tenemos a tres invitadas muy destacadas en sus ámbitos, tres juezas, laboralista, penalista y civilista, que nos van a compartir sus conocimientos y sus experiencias en torno a los avances y los retos que aún quedan pendientes para el verdadero acceso a la justicia por parte de las mujeres y por supuesto también hablaremos sobre la perspectiva de género en las sentencias en diversas materias. Yo me llamo Rosadelia García y les reitero la bienvenida a esta presentación a través de la plataforma digital en la que ustedes están conectados. Así que le doy la bienvenida a la maestra Alondra Eugenia Abraham Castañeda, a la maestra María del Carmen Gómez Flores y a la maestra Juana María Castillo Ortega. La maestra Alondra Eugenia Abraham Castañeda es jueza del Tribunal Laboral Estatal del Poder Judicial de Baja California. Y la maestra María del Carmen Gómez Flores es jueza segunda del ramo civil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Y la maestra Juana María Castillo Ortega es jueza de control y de tribunal de enjuiciamiento penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Bienvenidas a las tres, muchísimas gracias por participar en este foro. Quiero compartir con ustedes algunos de los datos curriculares que destacan a nuestras tres participantes. La jueza Alondra Eugenia Abraham Castañeda es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. Entre su experiencia laboral, fue abogada postulante en un despacho particular en materia laboral. También trabajó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, como secretaria de acuerdos. Ha sido profesora de asignatura en Derecho Procesal Laboral en la Universidad Autónoma de Baja California. Trabajó en el Juzgado Segundo de lo Familiar en Mexicali, Baja California, como auxiliar administrativo y tiene entre sus cursos temas de derecho laboral. Ha sido instructora en curso de juicio ordinario laboral con el tema desahogo de pruebas, en el curso Ponderación del funcionamiento de los tribunales laborales, Derecho colectivo y criterios relevantes sobre procedimiento de huelga, y ha sido instructora en la plática en el programa Trabajo, luego existo, principios procesales laborales. Y por supuesto, un amplio conocimiento y asistencia en cursos en materia laboral. Actualmente, jueza laboral en el Tribunal de Baja California en Mexicali. Bienvenida, maestra Alondra Eugenia. Por su parte, también le damos la bienvenida a la maestra Juana María Castillo Ortega. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en política criminal por la misma universidad. Entre sus líneas del conocimiento y práctica destacan los temas de derechos de las mujeres y género, derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas afrodescendientes, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos penal, sistema acusatorio y oral, teoría de la prueba y valoración, perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad, así como los derechos humanos y sus mecanismos de protección. Es posgraduada por la Universidad de Salamanca, España, en la especialidad en Derecho Penal en los 18º cursos de posgrado en Derecho. Tiene un diplomado en Psicoanálisis y Criminología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está certificada en Justicia Penal para Adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Certificada en Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Diplomado en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en México. Es especialista en proceso acusatorio y oral realizado en el Instituto del Poder Judicial del Estado. Tiene diversos diplomados, cursos y talleres de actualización en sistema acusatorio, criminalística, teoría del delito, valoración de la prueba, argumentación, adolescentes en conflicto con la ley penal, justicia indígena y multiculturalidad, perspectiva de interculturalidad y perspectiva de discapacidad. Actualmente cursa el diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, organizada a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos en colaboración con las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Entre su experiencia laboral, ha sido fiscal especializada en atención a la mujer, la familia y delitos sexuales, jueza de control y de tribunal de enjuiciamiento, jueza de primera instancia del sistema tradicional, como en el juzgado mixto penal y justicia de adolescentes, jueza menor en los municipios de Banegas y Ébano, San Luis Potosí, y secretaria de acuerdos del juzgado sexto penal. Tiene además experiencia docente en el Instituto de Estudios Judiciales en Baja California Sur, en el nuevo sistema de justicia penal. Es docente certificada por examen por Secretaría Técnica para la implementación de la reforma penal en derechos humanos en sistema acusatorio. Ha sido también docente en Derecho Penal en la maestría de la Universidad de Matehuala y en la maestría en la Universidad José Vasconcelos. Ha sido docente en el entonces Instituto Judicial, hoy Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Y actualmente jueza de control y de Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Bienvenida, maestra Juana María Castillo Ortega. Y nos acompaña también la maestra María del Carmen Gómez Flores. Ella es la jueza segundo del ramo civil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Administración de Justicia por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado, la tesis Guarda y Custodia de los Hijos. Fue actuario adscrita a la tercera sala y posteriormente al juzgado segundo del ramo civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del magistrado Salvador Ávila Lamas en la honorable tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Secretaria particular del presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en San Luis Potosí. También fue jueza mixto de primera instancia en Cerrito, San Luis Potosí, jueza mixto de primera instancia en Cerrito, San Luis Potosí en otro periodo, jueza séptimo penal, jueza mixto de primera instancia de Santa María del Río, jueza cuarto del ramo penal, jueza segundo mixto de primera instancia en Matehuala, San Luis Potosí, jueza séptimo del ramo civil, jueza cuarta del ramo civil, jueza segundo del ramo civil, también anteriormente en el periodo marzo a noviembre de 2017, jueza tercero familiar, jueza segundo del ramo familiar. Además, concluyó sus estudios de doctorado en Administración de Justicia en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, así como una especialidad en mecanismos alternos de solución de controversias por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial de San Luis Potosí. Cuenta con diplomados en el juicio oral civil y mercantil sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional, diplomados en derechos humanos del nuevo juicio de amparo, acceso a la justicia en materia de derechos humanos, igualdad y derechos humanos para juzgar con perspectiva de género, además de un diplomado en igualdad y derechos humanos para juzgar con perspectiva de género por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga. También ha sido catedrática y expositora en varias materias sobre derecho procesal civil y mercantil, derechos de la familia, y la conferencia Guarda y Custodia. Actualmente es jueza segunda del ramo civil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Bienvenida, María del Carmen Gómez Flores. 8M Nosotras nace como una iniciativa particular para reflexionar sobre diversos temas en torno a la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. En este año 2024, como ya decíamos, estaríamos reflexionando sobre los avances y retos en torno al acceso a la justicia de las mujeres. La dinámica para nuestras participantes es sencilla. Estaríamos escuchando sus participaciones por turnos en 3 rondas. La final será de conclusiones para escuchar finalmente las propuestas, las conclusiones de ustedes mismas, las reflexiones y sobre todo cuáles son aquellos retos que nos quedan pendiente de alcanzar para un acceso material completo de la justicia de las mujeres. Entonces, comenzaríamos con la primera ronda. Y para comenzar la primera ronda de este foro 2024, estaríamos escuchando a la jueza Alondra Eugenia Abraham Castañeda,
con las preguntas detonantes que nos darían oportunidad de iniciar el diálogo, que tienen que ver, maestra, con la narración desde su experiencia y ámbito profesional, que incluye alguna respuesta a qué significa el acceso de justicia a las mujeres y cuáles son los avances o los retos más destacados en el camino hacia el completo acceso a la justicia de las mujeres desde su materia, en el caso, el derecho laboral. Adelante, jueza Alondra. Muchas gracias por la invitación. Un honor aquí estar presente con ustedes. Bueno, el hablar del acceso a la justicia es referirnos a un derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos derecho, ¿no? De forma justa, equitativa, sin perjuicios, libre de discriminación, ya sea por sexo, raza, edad o religión, ¿no? Así se definen. Ahora, en caso de las mujeres, es importante tomar en consideración y tener en cuenta siempre que históricamente las mujeres no se han encontrado en un estado igual frente a los hombres, es una realidad, ¿no? Muchas veces las mujeres se encuentran con barreras o dificultades que quizás o los ciudadanos en general no se encuentran, ¿no? Existen factores como la discriminación, inclusive tabús que impiden una justicia efectiva a las mujeres, un acceso a la justicia efectiva, ¿no? Bueno, hemos escuchado y siempre es lamentable cuando se escuchan esos ciertos asuntos, ¿no? Que quizás existe esta limitación o barrera hacia la mujer eh, en relación a hacer valer sus derechos, porque quizás a veces las mismas instituciones o los mismos juzgadores reactivizamos a la mujer al tratar de darle trámite a las cuestiones legales y no nos damos cuenta que no estamos protegiendo o garantizando un acceso efectivo, porque a veces, ¿qué pasa cuando una mujer se acerca a hacer una denuncia, a hacer una demanda? Eh, yo pudiera agregar, ¿no? Hemos escuchado, y ahorita la experta, la jueza penal va a decirlo, ¿no? A veces las mujeres tienen miedo de denunciar por ser, por el procedimiento que se van a someter, ¿no? Ejemplo, aquí puedo ver en materia del trabajo. Quizás a veces muchas mujeres por la misma carga que tenemos, que no nos logramos eliminar, eh, la falta de tiempo, el hecho de tener que venir a pedir una demanda, venir a una audiencia. Yo tengo hijos, tengo trabajo, no puedo faltar, no me van a dar trabajo si señalo que fui discriminada. Esos miedos, esa discriminación producen que la mujer no se acerque a los tribunales que están para defender sus derechos, o más bien reconocer y subsanar las violaciones se le hagan, ¿no? Por miedo a quizás a ser juzgadas de una manera o no poder acceder de una forma igual a otro grupo, este, de ciudadanos, ¿no? Ejemplo, pues no es lo mismo tener un asunto de acoso laboral, de acoso. Generalmente, o en la experiencia, son pocos más bien los asuntos de acoso laboral generalmente son hacia las mujeres, ¿no? Y a veces es el mismo tabú de la vergüenza de cómo decir que me están acosando y el hecho de imagínense en una audiencia poner a la persona que acosó a esta trabajadora, obviamente ya no le van a quedar ganas de volver a denunciar ese tipo de actuaciones, ¿no? Y ahorita yo creo que es importante como mujer hablar, señalar ese tipo de circunstancias que si no lo hacemos, pues creo que nunca se va a lograr un acceso a la justicia, ¿no? ¿Y qué avances ha obtenido el derecho laboral en estos últimos años, no? Aquí es muy importante a partir del 2019, cuando existió la reforma, implementaron ciertas figuras jurídicas para lograr este tipo de garantizar ese acceso a la justicia, ¿no? Eh, Obviamente, a través de los años, la Corte
ha señalado la importancia de juzgar con perspectiva de género, aplicando las herramientas que los mismos protocolos te otorgan. También existe la figura, o sea, se agregó la figura de la medida cautelar en relación a la discriminación a las mujeres, en el sentido que puedan seguir disfrutando de sus derechos de seguridad social en la tramitación de un juicio. También se implementó, es un avance y creo que es una cuestión muy importante mencionar, un protocolo de discriminación y acoso es también enseñar y educar a tanto patrones como trabajadores qué es esto y qué debes hacer en caso una circunstancia de esa índole, ¿no? También creo que como avance al derecho laboral ha sido el reconocimiento a las trabajadoras del hogar, que también históricamente fueron discriminadas y no tenían los mismos derechos que cualquier otro trabajador, siendo también su labor muy importante. Entonces creo que también ha sido un avance en ese sentido. Obviamente existen muchísimas cuestiones en que avanzar respecto a los derechos de la mujer y que se puedan sentir libres de discriminación, tanto en su fuente de trabajo al momento de ser contratadas como al momento de acudir a un tribunal. También es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo ahorita otorga herramientas a los juzgadores em, de dictar diligencias de mejor proveer, de dictar medidas necesarias para evitar una discriminación, ¿no? Exactamente la ley no la expresa, pero la ley ahorita te da muchas facultades para poder cuidar y velar esos derechos, ¿no? He escuchado entre compañeras juzgadoras que obviamente a veces cuando hay un asunto de discriminación, de acoso laboral, sexual, eh, evitan que las partes en la parte, el agresor y la víctima se encuentren, ¿no? Entonces, todas esas herramientas son necesarias, importantes que nos vamos a implementar. También, inclusive, escuché una vez una jueza que el patrón señaló, hubo un despido al trabajador porque él acosaba a trabajadoras, señaló como testigos a las trabajadoras y manifestó que las trabajadoras tenían miedo de comparecer a la audiencia. Entonces, ¿qué hizo esta juez con la perspectiva de género, con las herramientas necesarias? Se trasladó a la fuente de trabajo y te escucho. Entonces, creo que estas herramientas son muy importantes. Son pequeños avances, pero que también nos tenemos que atrever a implementar para realmente que las mujeres se sientan con los mismos derechos o con la misma seguridad que otro ciudadano. Hasta aquí mi intervención. Gracias, maestra Londra Abraham. Bueno, sin duda, en materia de derecho laboral habrá muchas aportaciones que nos podrá hacer a lo largo de este foro, justamente por la reforma que nos comentaba la Ley Federal del Trabajo, que entra en vigor en 2019 y que apertura estas circunstancias que nos ha dicho la medida cautelar, el protocolo de discriminación, el reconocimiento del trabajo del hogar, que es otra de las trabajadoras del hogar, que es otra de las reformas, y bueno, las diligencias de mejor proveer. Muchas gracias por esta participación en la primera ronda, jueza Alondra Abraham. Gracias. En una primera parte de este foro trataremos de hablar con algunos detonadores para que las juezas nos narren desde su experiencia y su ámbito profesional algunos temas importantes que tienen que ver como qué significa el acceso de justicia a las mujeres, cuáles han sido estos avances y los retos más destacados en el camino hacia el completo acceso a la justicia de las mujeres, evidentemente desde su materia. En la primera ronda, pues le daríamos la palabra a la maestra Juana María Castillo Ortega, jueza de control y de tribunal de enjuiciamiento penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Maestra, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, hablar de la de acceso a la justicia es un tema que se construye a través de los años. Y acceder a la justicia es generar condiciones de igualdad, pero de igualdad formal. Y aquí es muy importante no solamente, perdón, de igualdad formal, sino también de condiciones de esa igualdad que no es, cuando a veces nos señalan, la equidad, porque la equidad es un concepto em,
sociológico, filosófico, pero que no genera los vínculos suficientes cuando hablamos de esta igualdad material. La igualdad donde entonces se vuelve un derecho humano que tiene que ser ejecutado, forzosamente ejecutado, incluso forzar al Estado para que genere las condiciones de igualdad, de esta igualdad real, la que se vive a diario, y no solamente la que queda formal en la norma, porque pasamos un proceso de evolución, de reconocimiento de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, desde el constitucional hasta las diferentes materias que hoy nos convocan, por ejemplo, pero si no hay las condiciones y las herramientas para hacerlo efectivo, queda en el discurso y no se materializa este acceso a la justicia. Y en el caso de la materia penal hablamos de acceso a la justicia y a la verdad, por ejemplo, en el ámbito de las víctimas. Pero también desde la perspectiva penal del derecho a la igualdad de las mujeres, hablamos también de cuando sean juzgadas, no sufran este doble reproche social, el de la materia penal y el de la colectividad, que sanciona doblemente porque las mujeres fallan, porque las mujeres están en un plano idealizado, y entonces cuando las mujeres son acusadas de un delito, sentenciadas por un delito, hay una especie de doble reproche, porque no solamente quebrantas la ley penal, sino también quebrantas esta expectativa, estos estereotipos que tienen sobre las mujeres buenas, más que buenas, o sea, seres idealizados cuando es conveniente, y conveniente para dominar, para estar con esta asimetría de poder entre hombres y mujeres. Entonces, el acceso a la justicia hacia las mujeres ha ido derribando obstáculos, no están todos derribados, pero hay avances en ello. ¿Qué podríamos hablar? Por ejemplo, un tema muy común en el derecho de las mujeres a un acceso a una vida libre de violencia, y no es de la violencia física, es de la violencia política, de la violencia obstétrica, de la violencia institucional, de la violencia laboral, todos aquellos obstáculos. Y ha habido grandes avances a raíz de convenios internacionales que han ido internalizándose. Y un ejemplo claro tenemos, por ejemplo, 2007, está a nivel nacional y después en los ámbitos locales, de la Ley de Acceso a la Justicia a una vida libre de violencia, por ejemplo, pero también tenemos reconocimientos previos. Y por ejemplo, en 1998 surge por primera vez la construcción del delito de violencia familiar en San Luis Potosí, y un poquito aparejado una área de la fiscalía que era la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Y así fue modificándose, sin espacio nunca propio, con espacios rentados, insuficientes, y ya hasta en plena pandemia en el 2020, septiembre, después de 20 años, tiene un espacio propio la Fiscalía ahora llamada de la mujer, la familia y delitos sexuales. Entonces vean cómo hasta en el discurso se posiciona primero la mujer y no esta primera visión de una fiscalía especializada de delitos sexuales, que también tiene un mensaje. Delitos sexuales, la familia em, y los niños, o sea, todos estos géneros de violencia. Y vean de todos modos cómo en esta construcción eres valiosa en tanto mujer procreadora, en tanto mujer que está dentro de un círculo familiar tradicional, con hijos, con pareja, y entonces muchos de los primeros derechos de las mujeres tienen un contexto de familismo, de tan valiosa eres como tengas unos hijos, un esposo o una pareja, y es cuando se empieza a regular. Eso podría ser mi primera introducción. Muchas gracias, maestra. Bueno, aquí destacamos evidentemente un avance importante en San Luis Potosí, ya nos decía en el 98, con esta creación de la Fiscalía y con pues el señalamiento jurídico del delito de violencia familiar, pero estaba ese otro gran reto que nos comenta sobre, pues estaba en el papel, pero no había un espacio físico para dar una atención
tan adecuada por no ser un espacio propio y que pudieran estar migrando en determinado tiempo. De acuerdo. Bueno, ¿les parece que podamos escuchar a la jueza María del Carmen Gómez Flores? Ella es jueza segunda del ramo civil, también del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Maestra, nos gustaría escuchar sus primeras impresiones sobre qué significa desde el ámbito civil el acceso de justicia a las mujeres y cuáles han sido los avances más destacados o los retos que aún quedan por alcanzar desde la materia que usted domina, que es la civil. Como bien lo comentaba la jueza Juana María Castillo, precisamente es obligación del Estado garantizar a todos sus integrantes esa igualdad, tanto formal como sustantiva. ¿Y qué implicaría garantizar esa igualdad sustantiva? Pues precisamente, como bien lo comentaba la jueza, es romper todas esas barreras estructurales que impiden alcanzar a las mujeres, bueno, en este caso, porque nos estamos refiriendo pero es a todos sus integrantes, alcanzar una justicia real, libre de estereotipos y de prejuicios. Para ello, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sabemos, en junio del 2011, hubo un cambio de paradigma en nuestra Constitución, un cambio de derechos humanos. Ese cambio de derechos humanos impactó y trajo como consecuencia aparejada la agenda de perspectiva de género. Y a la par trajo una modificación legal, que fue la modificación al artículo 1 constitucional. Y esa modificación fue muy importante porque trajo como consecuencia incorporar obligaciones tanto para todas las autoridades como para el Estado mexicano, obligaciones de promoción, de respeto, de garantía de los derechos fundamentales y también de prevenir, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Entonces, con motivo de ello, ese cambio legal trajo también como consecuencia un cambio de paradigma cultural, porque veníamos del formalismo jurídico, y ahora era repensar las normas bajo otros parámetros, que era precisamente la interpretación conforme, la interpretación pro persona, aplicar el test de proporcionalidad. Pero esa reforma constitucional no nada más trajo como consecuencia eso, sino también incorporar a nivel constitucional los tratados de derechos humanos y para el tema de nuestra conferencia, los dos grandes tratados y convenciones de derechos humanos, que serían la Convención Belén do Pará y la CEDAW. A partir de ello, y atendiendo a las obligaciones que tiene nuestra Suprema Corte y atendiendo también al caso de Campo Algodonero, surgió como primera tesis, más bien dicho como segundo precedente, y que incluso constituyó jurisprudencia, fue la jurisprudencia 22 de 2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2011-430. En esta jurisprudencia, en rubro titulado Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. En esta jurisprudencia nos habla del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género. Y nos establece que deriva una obligación de todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe interpretarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten. Como podemos observar, se trata de una obligación, ahora sí de oficio. Lo establezcan, lo pidan o no las partes, el juzgador tendrá que analizar bajo ese método de perspectiva de género todos los asuntos que le son sometidos a su consideración y analizarlos. Y para tal efecto, la Suprema Corte nos da 6 pasos para los cuales analizar cada caso en concreto que se nos pone a nuestra consideración. En uno de los primeros pasos se establece precisamente identificar primeramente si existen situaciones de poder por cuestiones de género. Aquí hay que analizar situaciones de desequilibrio de poder, que es el foco rojo que debemos de tomar en cuenta. Segundo punto, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo. Esto es, valorar los hechos y las pruebas de manera diferenciada para poder advertir si hay estereotipos o prejuicios de género que nos impidan precisamente alcanzar esa igualdad sustantiva. Tercer punto, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, debe ordenar el juzgador pruebas de oficio. Cuarto punto, detectar la situación de desventaja que por cuestiones de género cuestiona la neutralidad de la norma. Esto es,
ver si, la neutralidad de la norma, ver los impactos diferenciados al momento de interpretar la norma, y como ya lo dije hace rato, para eso podemos valernos nos da la Suprema Corte, tenemos y el artículo primero constitucional, el principio pro persona, la interpretación conforme, y toda esa serie de métodos que nos pueden ayudar a establecer o la igualdad sustantiva, la igualdad real, como la denominaba la licenciada Juanita. El quinto punto, es obligación de todas las autoridades también aplicar estándares de derechos humanos. Hace rato comenté que precisamente atendiendo a las reformas al artículo primero constitucional y al haber incorporados en los tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional, estamos obligados a aplicar en todos los asuntos en los cuales se sometan a nuestra consideración los tratados de derechos humanos en los cuales se encuentren involucrados derechos humanos en juego y que traigan como consecuencia que nos permitan resolver la controversia. Y evidentemente, también esta metodología nos establece que debemos de considerar un lenguaje incluyente. Este tema del lenguaje incluyente no me merece mayores comentarios, ¿verdad? Porque pues es un tema muy controvertido, como yo siempre le he comentado, pero lo que yo sí les puedo comentar única y exclusivamente es que yo creo que en todas las resoluciones debemos aplicar ese respeto a cómo la persona involucrada requiere ser nombrada o como le parezca correcto. Hablar en tratándose de menores, incluso de niñas, niños y adolescentes, hay una manera y un método para poder emitir las sentencias que son de lectura fácil, de lectura sencilla, de un lenguaje cercano precisamente a los niños, niñas y adolescentes. Esa sería mi aportación en este momento. Muchas gracias, maestra María del Carmen. Como estamos escuchando a las juezas, pues evidentemente, aunque la materia civil, por ejemplo, que es de la maestra María del Carmen, de estricto derecho, pues se ha aperturado con estos nuevos criterios de perspectiva de género a la hora de juzgar o de dictar una sentencia, y con todos estos puntos que nos ha enumerado, pues se abre la posibilidad de generar una justicia mucho más acercada a la protección de los derechos, en este caso, de las mujeres. En esta segunda ronda, pues vamos a desarrollar mucho más los temas en su materia que hemos escogido no de manera particular, sino que ha sido una grata coincidencia tener una civilista, una penalista y una laboralista en este foro, sabiendo que incluso lo que nos platicaba la maestra María del Carmen en la primera ronda aplica a otras materias del derecho. Pero en el caso estamos hablando de las tres porque son las especialistas con las que contamos hoy en este foro 2024 de 8M Nosotras. Bueno, para continuar con la segunda ronda, me gustaría, juezas, que nos pudieran platicar, pues, qué coincidencias o qué diferencias justamente han apreciado con las otras materias o que desde su otra experiencia ustedes saben que pueden o no tener resistencia de los propios participantes en la justicia, ¿verdad? Las propias partes que están involucradas en un proceso pueden oponerse o tener un poco de resistencia a estas nuevas formas de juzgar, atendiendo a la perspectiva de género y atendiendo justamente a detectar situaciones de desventaja hacia las mujeres. Incluso pudiéramos agregar no solo la resistencia de las partes, sino la resistencia institucional o social que han encontrado ustedes como mujeres juezas, en su quehacer jurisdiccional. Y si nos quieren compartir, por supuesto, alguna experiencia de sentencia en la que hayan ustedes participado o tengan conocimiento de la aplicación de la perspectiva de género en favor de las mujeres, están libres de hacerlo. Tomaríamos la misma participación. Entonces, maestra Juana María, la Gracias. escuchamos. Bien, mira, yo quiero hacerte un proceso histórico muy cortito de por lo menos dos tipos penales, cómo se regulaban con anterioridad y luego abordar a partir de la perspectiva de género. Y mira, en 1985, el Código del 85 que estuvo vigente hasta el 97, 92, hasta el 92 decía, mira, de rapto, al que sustraiga o retenga a una persona por medio de la violencia, de la seducción o del engaño para realizar un acto sexual o para casarse, se le aplicará una sanción de 1 a 5 años de prisión y multa de 3 días a 10 días de salario. Y B,
cómo se quedaba impune. Cuando el raptor se case con la persona ofendida, no podrá procederse penalmente contra él y sus copartícipes. Ve, o sea, esto era violencia, llevarse a alguien por la fuerza o a través del engaño. Ve cómo decía el delito de estupro en el artículo 157 de aquella época. El que tenga cópula con mujer menor de 16 años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño, se le aplicará de 1 a 5 días de prisión y multa de 1 a 10 días de salario. En la actualidad existe el delito de estupro, ya obviamente tiene años que se ha eliminado la castidad y la honestidad, porque dependía desde quién lo veía, ¿verdad? Y entonces, esto ahora, ¿cómo lo diríamos? Que eran estereotipos. Y ahí es cuando vamos avanzando. Los estereotipos, estas asignaciones a las mujeres, cuando te decía de ser doblemente sancionada, esos estereotipos de la mujer noble, de la mujer casta, de la mujer honesta, de la mujer madre, de todos estos estereotipos, la mujer débil, la mujer dulce, la mujer sumisa, la mujer abnegada, la que lleva la cruz, etcétera. Todas estas asignaciones de género se vuelven unas situaciones de estereotipos que se pueden tornar prejuicios y van a generar impunidad, van a generar un inacceso a la justicia. Y cuando lo hablamos desde la función jurisdiccional, cuando hablamos de decidir el derecho y la resistencia se marcaba incluso entre pares, pares hombres y mujeres, de pensar, y decían así, que la perspectiva de género era dar todas las resoluciones a favor de las mujeres, así tan llanamente, cuando el acceso a la justicia con perspectiva de género es una metodología analítica para juzgar con estas observaciones de las desigualdades que históricamente han padecido las mujeres, pero no es estar sobre los derechos del que está enfrente, es evidenciar esas situaciones, derribar esos obstáculos, generando condiciones, diríamos ahora, estos, como decimos, los ajustes razonables al proceso para poder estar en esas condiciones. Y cuando la juez Gómez nos habla de esta jurisprudencia que nos marca los 6 pasos, nos dice con mucha propiedad que no se tienen que actualizar necesariamente todos y tiene que estar dependiendo de la situación. Y en uno de los primeros pasos nos dicen, es previo incluso a los procesos o a los procedimientos. ¿Y dónde sería un ejemplo de ellos? Por ejemplo, en órdenes de protección de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o en materia penal hablamos en el artículo 137 de medidas de protección que son impuestas por el Ministerio Público y 3 de ellas van a ratificación con los jueces de control. Y B, son situaciones previas a un proceso propiamente dicho, pero ahí hay que ubicar los riesgos, las desigualdades y esos riesgos que no vayan a tornarse feminicidas. Entonces, ha habido esta evolución de la perspectiva para juzgar, pero con base a la observación y al aporte que han hecho muchas corrientes, sobre todo feministas, que han tenido sus portavoces, como Marcela Lagarde, como diputada, y feministas que han podido aportar y desde sus trincheras ir modificando las leyes. Y como bien decía Mari Carmen, la Corte también adaptarse a esta nueva realidad legal para hacerla esta justicia. eh, Bien, también es importante señalar que juzgar con perspectiva de género no implica que estar resolviendo como una feminista o como una detractora del feminismo, sino simplemente el resolver observando esas desigualdades estructurales, sociales, esas asimetrías de poder y sobre todo que lo que implica resolver, lo que no puedes resolver es trayendo construcciones o ideologías o pensamientos o corrientes personales al resolver. Lo que no puedes hacer es ni resolver con adscripciones eh, personales
ni de avanzada ni de retroceso, sino simplemente juzgar con esta metodología de análisis que es la perspectiva de género y en el caso que estamos hablando de mujeres, con perspectiva de los derechos de las mujeres, porque de géneros vamos a hablar de unos y de otros, pero en este caso nos ocupa con la perspectiva de actualización, de vigencia, de goce de los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias, jueza Juana María. Bueno, nos gustaría entonces escuchar también a la jueza María del Carmen sobre algunas circunstancias o experiencias que nos quiera compartir sobre la resistencia social, institucional, incluso o jurídica o de las propias partes que ha encontrado a la hora de resolver con perspectiva de género. Y esto va a ser mucho más interesante desde su voz, maestra, porque usted está en una materia que conocemos como de estricto derecho, ¿verdad? Donde luego los jueces no puedan intervenir tanto aparentemente en favor de uno o de otro, que eso no implica que la perspectiva de género intervenía a favor de uno o de otro, pero pudiera pensarse que algo así ocurre. Adelante, jueza María del Carmen. Bueno, yo creo que algo que nos ha hecho mucho daño es ese formalismo jurídico, ¿verdad? Y que eso, hay una reticencia a la interpretación de las normas y a buscar esa igualdad material, porque el abogado normalmente, siempre quiere que le aplique la ley. De igual forma, a mí me tocó, por ejemplo, en materia familiar, tratándose, por ejemplo, de cuestiones de pensión alimenticia, las partes no te decían hechos que te evidenciaran el contexto donde se desenvuelven, para efecto de que uno, con las herramientas metodológicas que tienes, pudieras aplicar esa igualdad sustantiva. Entonces, ¿esto qué se revela? Pues en muchas de las ocasiones, una parte por reticencia de los abogados y otra parte también ignorancia y otra parte, entonces esas omisiones pues evidentemente dificultan la labor del juzgador. Como bien lo comentaba la licenciada Juana María, yo creo que una de las premisas que tenemos que partir es la perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional. Y como obligación constitucional constitucional y convencional, estamos obligados precisamente a aplicarla para combatir esas desigualdades formales, materiales y estructurales. Y para tal efecto es necesario que el juzgador conozca el contexto objetivo y subjetivo de donde se desarrollan los hechos. Para eso es muy importante. A mí me ha tocado en mi quehacer jurisdiccional, aparte de la reticencia que he tenido por parte de los abogados, incluso de los mismos personal que elabora con uno, a veces hay ese desconocimiento, hay esa reticencia a capacitarse, hay esa reticencia a innovar, a aplicar la perspectiva de género. Hay temor. Sin embargo, pues a pesar de todas esas adversidades, me ha tocado enfrentarme con asuntos en los cuales, cuando estaba como juez de familiar, asuntos, por ejemplo, de la doble jornada. Me tocó en un asunto en el cual una señora se casa, duran aproximadamente como 15 años de casados, establecen una empresa, ella le ayudaba al señor a la empresa y aparte se dedicaba a los cuidados del hogar. El señor un buen día decide ya no permitirle el acceso a la empresa y posteriormente tramita el divorcio encausado. Y por consecuencia, al momento de que ella contesta, dice, oye, pues sabes que está bien, el divorcio pues no me opongo, ¿verdad? Ya había una cuestión de infidelidad y tampoco me voy a cerrar. Sin embargo, pues tengo derecho a la compensación. Lo que el señor alegaba es que decía, tú no tienes derecho porque tú no te dedicaste al cuidado de los hijos, tú también trabajabas y yo te pagaba un sueldo. Entonces podemos advertir aquí, era una señora ya de casi 50 años, ¿sí? Había sido privada de su trabajo. Al momento de que se le cierran las puertas para la entrada de la empresa, pues era su trabajo en el cual ella se desempeñaba. Establecía una doble jornada, porque aparte cuidaba a su hija y se encargaba del cuidado de la casa y del hogar. Entonces, en esa sentencia se determinó que la señora, atendiendo sus características, la señora tenía derecho a una compensación hasta el 50%. ¿Por qué hasta el 50%? Porque la señora, el tiempo que habían durado de casados, ella se había dedicado a la empresa, le había ayudado al señor. Si bien es cierto que tenía un sueldo, pero no un sueldo mínimo. Aparte, el señor
la empresa estaba a nombre del señor, ¿sí? Y al advertir todas esas desventajas y ese desequilibrio de poder, se determinó que era procedente la compensación, y se determinó, aplicando precisamente un criterio de la Suprema Corte, se determinó que no era necesario que la señora acreditara que se dedicaba a las labores del hogar. Y como el señor no acreditó tal circunstancia, pues se determinó condenarla al pago de la pensión alimenticia, perdón, al pago de la compensación, y de igual forma al pago de una pensión alimenticia para ella y para su menor hijo. En materia civil tuve otro asunto en el cual se trata de un asunto de un juicio reivindicatorio. Viene una persona, él con anterioridad había establecido un concubinato con una señora, y él demanda, en el juicio reivindicatorio, demanda a la hija de la señora. Duraron un promedio de 13, 14 años, de igual forma, duraron viviendo en concubinato. La señora se va a vivir a la casa del señor y se lleva a su hija. Un buen día se enoja el señor y se va, y después demanda en un juicio reivindicatorio a la hija por la entrega del inmueble. La hija llama a comparecer a la madre como testigo, y yo en la audiencia me doy cuenta pues de los hechos, ¿verdad? Me doy cuenta porque esa circunstancia no se había sido plasmada en la contestación, únicamente me dijo que ella entró a habitar por conducto de la madre. Entonces, al estar interactuando en el desahogo de la prueba confesional, me di cuenta que entraron a poseer a virtud del concubinato, y que la señora, estábamos hablando de una persona que era adulta mayor, y era una persona que tenía, una persona con discapacidad, porque la señora, aparte de que padecía diabetes, le habían amputado 2 dedos. Entonces la señora andaba en silla de ruedas. Y se determinó que era necesario que la señora llamarla a juicio. ¿Por qué? Porque la señora tenía un derecho sobre el inmueble. La señora había vivido en concubinato con el señor, y en la situación y el estado de vulnerabilidad que se encontraba, probablemente pudiera tener algún derecho de defensa, ya sea la pensión alimenticia o bien alguna medida en relación al inmueble, o bien también el derecho a la compensación. En ese tenor, determinamos que era necesario llamarla para integrar el litisconsorcio pasivo necesario, y para tal efecto, pues ordenó su emplazamiento. Como un dato y como un comentario, incluso el abogado al cual ordené esa reposición del procedimiento va un día al juzgado y molesto, ¿verdad? Me dice que por qué ha aplicado la perspectiva de género, ¿sí? Que por qué en otro asunto no se lo ha aplicado. Entonces, ahí advertimos, ¿verdad? Precisamente esa resistencia de los abogados. Estamos casados con ese formalismo jurídico. Pero bueno, afortunadamente, a raíz de todas de las reformas al artículo primero constitucional, y la integración de los tratados internacionales a nivel constitucional, y al constituir el bloque de constitucional o parámetro de regularidad constitucional, estamos obligados a aplicar la perspectiva de género, al considerar un método, una herramienta de análisis que nos va a ayudar precisamente a romper con esas barreras estructurales y lograr una justicia o una igualdad material. No obstante, esto evidentemente que no nada más es un cambio legal, implica también un cambio cultural. Hay que reeducar a nuestros valores, a nuestros varones, perdón. Hay que reeducar a la sociedad para lograr precisamente que hombres y mujeres tengan una igualdad formal y una igualdad material, y romper con todas esas desigualdades estructurales, porque precisamente de eso se trata, de deconstruir precisamente ese derecho, de deconstruir esos estereotipos, de deconstruir esos prejuicios con los que hemos crecido. ¿Sí? Hasta aquí sería mi participación. Gracias, jueza María del Carmen. En la materia en la que usted maneja, pues justamente es más evidente la resistencia social, podríamos llamarle social, como esto que nos está contando del abogado particular, pero seguramente como esta experiencia ha tenido otras tantas que nos pudiera en otra ocasión compartir por esta circunstancia especial que decíamos del estricto derecho, donde pensamos que únicamente lo que ofrecen las partes pudiera ser observado por el juzgador. Yo quisiera destacar aquí también la importancia de la presencia
en su caso como jueza, pero también de los jueces y las juezas en las audiencias, ¿verdad? En el desarrollo de todo el proceso, porque es la manera en la que se empapan realmente de las circunstancias del caso particular y es la manera en la que pudieran advertir si hubiera ahí una disparidad de poder o alguna circunstancia en la que pudieran actuar para juzgar con perspectiva de género. Bueno, pues escucharíamos entonces a la maestra Alondra Eugenia Abraham para compartirnos sus experiencias desde la materia laboral. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas cuestiones que mencionó la maestra, la juez Mari Carmen, pues también aquí en la materia laboral las podemos advertir, ¿no? Algo que se me hizo muy importante mencionar y que recuerdo mucho, mucho cuando nos dieron los cursos para la convocatoria de ser jueces. Recuerdo que una maestra, me parece que era una maestra de otro país, y señalaba que México está tan atrasado que tuvo que señalar en su ley federal del trabajo que está prohibido discriminar. Híjole, es algo que si te lo pones a reflexionar, es cierto, o sea, algo que a lo mejor es tan obvio, tan eh, pues obvio que no debes discriminar. Entonces, pero sin embargo es algo que sucede en la realidad. Es algo que día a día vivimos y no nomás, en este caso que nos estamos enfocando a las mujeres, pero no nomás las mujeres sufrimos discriminación, ¿no? Es otra también, hay otro tipo de grupos vulnerables. Sin embargo, es tan latente que se tiene que poner en una ley, no discrimines. Entonces, llama mucho la atención, sin embargo, quizás es una manera en que el Estado empieza a proteger o a darse cuenta o a aplicar herramientas para que los juzgadores o para que la población en general se empiece a concientizar de la realidad que sufrimos, que sufren las mujeres o los grupos vulnerables, ¿no? Esa es una cuestión que sí se innovó en la reforma constitucional 2017 y en la ley reglamentaria de la ley del trabajo en el 2019. Se implementó como obligación del patrón eh, un protocolo de discriminación acoso, es decir, explicarles a tus trabajadores de confianza o a tus trabajadores porque sabemos que la discriminación o el hostigamiento se puede dar de manera vertical o horizontal. Entonces, explicarles a tus trabajadores, a tus representantes como patrones o a los mismos trabajadores, qué es un hostigamiento, qué es un acoso, qué es una discriminación y qué hacer en caso de que tú sufras este tipo de violaciones, ¿no? Entonces, creo que es una importante reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo en el 2019. También, que creo que aquí en la parte del litigio sí he notado bastante resistencia. También se implementó a nivel constitucional la Ley Federal del Trabajo eh, una circunstancia que todos teníamos conciencia, sin embargo, no se aplicaba. El caso de las trabajadoras embarazadas era una realidad que eran discriminadas, que no podían gozar de su derecho a la estabilidad en el empleo por el hecho de estar embarazadas, porque sufrían discriminación por su estado de embarazo. Es una realidad, todos sabíamos que sucedía, que las renuncias en blanco o las renuncias que te obligaban a renunciar. Entonces, primeramente, ¿cómo empezó esto? A través de criterios de la Suprema Corte se fueron implementando. Ya una vez visto todo esto y todas las cuestiones que han sucedido a lo largo de estos años, pues se implementó, ya se agregó como una obligación en la Ley Federal del Trabajo dictar medidas cautelares para la protección de los derechos de las trabajadoras embarazadas, como lo es una medida cautelar el requerirle al patrón se abstenga de dar de baja a la trabajadora del Seguro Social para que pueda gozar de la seguridad, de los servicios médicos, ¿no? Porque a lo mejor sí era muy común, a lo mejor se podría a través de la jurisprudencia acreditar que se caucionó a la trabajadora a firmar la denuncia o que hubo despido justificado, pero después de 3 años, de 2 años, y ya el derecho a la mujer y al menor de gozar esa seguridad social ya estaba más que violentado, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener una sentencia de 5, 4 años, que lamentablemente es lo que duraba la justicia laboral?
Sí, de todos modos, en su momento yo sufrí una discriminación, no se me respetaron mis derechos, entonces ahorita como medida cautelar existe, inclusive, em, que también he escuchado mucha resistencia a eso, inclusive en la demanda, si todavía no la vas a admitir, pero tú, juzgador, adviertes este tipo de circunstancias, aunque antes de que admitas, puedes dictar la medida cautelar. Únicamente la ley te dice que debes tener indicios. Entonces, sí ha existido bastante resistencia por parte de la ciudadanía, del justiciable. Oye, ¿por qué me das una medida cautelar si no me has dictado sentencia? ¿Por qué no escuchaste pruebas? Yo no la discriminé. ¿Por qué ella renunció? O sea, hay una resistencia de dar cumplimiento inclusive a esta medida cautelar, ¿no? Porque, y ahí abordo lo que mencionaba la juez Mari Carmen, ¿no? No hay esa conciencia. Es una realidad, también aquí en el derecho laboral, digo, es un poquito diferente al civil, ¿no? Se agregó la reforma al principio de la realidad. Es una realidad que las mujeres embarazadas son discriminadas. Entonces, mientras yo determino mediante una sentencia si hubo discriminación, basta con tener indicios para yo asegurar tu bien jurídico, que es tener una seguridad social, tener servicios médicos. Entonces, sí ha existido bastante resistencia por parte de los justiciables, de las litigantes, ¿no? ¿Por qué me dictas esa medida cautelar? ¿Quién me va a pagar las cuotas de seguridad social? Si no me has dictado, es lo que les preocupa, ¿no? También es bien importante mencionar, y como creo que lo mencionaste ahorita tú, Rosa, ¿no? La inmediatez. Eh, me ha tocado asuntos y recuerdo uno que sí me marcó. Generalmente aquí en Baja California los jueces procuramos no meternos en las conciliaciones para no vernos afectados por lo que se pueda escuchar en la conciliación. Entonces entra un conciliador y ya, pues obviamente si no se logra conciliar, pues entramos en la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, la audiencia de juicio se desarrolló más o menos normal. Después decreto un receso y me pide las partes conciliar y conciliar ya conmigo. Empezó la conciliación y yo empiezo a advertir elementos. La trabajadora se le podía ver el miedo al patrón. Podía advertir que su circunstancia era, no el miedo, no únicamente el miedo o el hecho de estar en su momento subordinada. Ella había rescindido el trabajo por otra circunstancia, pero yo advertí ahí ciertas características de la que la trabajadora estaba. Y yo los pasé a conciliador a los dos, ¿no? Se le notaba que tenía terror. Después saco al patrón y empiezo a hablar con la trabajadora y me dice, juez, es que yo ni siquiera en las generales quería decir dónde trabajaba o mi domicilio porque tengo miedo que me vaya a hacer algo. Híjole, o sea, y eso es muy importante con la inmediatez. Como juzgador, si no tienes esa cercanía con las partes, a lo mejor nunca adviertes esas circunstancias. Y ahí yo le manifesté, oye, pero nada de esto viene en tu demanda. Ella había rescindido por otra cosa y yo le empecé a explicar, ¿sabes qué? Tienes esas herramientas, conócelas, inclusive los juzgadores tenemos las facultades de ni siquiera revictimizarte, porque aquí invariablemente, como yo no tenía conocimiento del asunto, como su abogado no me lo expuso, de alguna manera, a lo mejor hasta la rectivicé, perdón, porque la confronté con la persona que le tenía pavor, que creo que, digo, lamentablemente es una circunstancia en México que es una realidad, ¿no? Que a veces también las mujeres en materia penal o en materia familiar o en la materia laboral no queremos acudir a los tribunales, no tenemos un acceso a la justicia como debería de ser por el miedo de cómo van a ser tratadas, ¿no? Entonces yo le expliqué, ¿sabes qué? Digo, si tú me dices en tu demanda, hay circunstancia, yo ni siquiera tengo una audiencia, ni siquiera te confronto con él. La audiencia la puedo tener por separado para que tú no te sientas en desigualdad ante el patrón y el patrón que en caso era hombre y existía una evidente eh, como Desventaja. Ujú. desventaja y no nomás por el hecho de ser patrón, porque se le notaba que la muchacha de alguna manera le tenía miedo al patrón hombre, ¿no? Entonces, son circunstancias que también llaman mucho la atención porque yo creo que es también a lo mejor falta de conocimiento
de las mujeres, de no saber que tienen estas facilidades, estas herramientas, también de los propios abogados, que a lo mejor sabiendo ese tipo de circunstancias, por miedo a no saber a lo mejor implementarlas, solicitarlas o desconocimiento total, no las dicen. Entonces, aquí sí veo como un reto importante fomentar y educar tanto al litigante como a la ciudadanía en general, ¿no? Tienes estos derechos, puede pasar esto. Entonces, ahí es un reto importante que yo veo, no únicamente digo, y creo que yo como ciudadano, pues voy con un abogado y quizás espero que él tenga esas herramientas que me pueda ayudar, ¿no? Pero en este caso no las hubo. Y a veces, en este caso yo sí pude tener el acercamiento con ella, pero en muchas ocasiones no puedes, no te das cuenta, no tienes, ahí lo importante de la inmediatez. Es una circunstancia que sí he visto bastante eh, frecuente, ¿no? La resistencia, la falta de conocimiento, sobre todo perdón, pensé que me estás deteniendo, em, sobre todo en las medidas cautelares, la falta de empatía, de por qué me estás obligando a dar de alta a la trabajadora si yo no la despedí, ¿no? Si no me has vencido en juicio, oye, pero es una realidad y es una realidad de hace años y ahorita estamos educándonos, ¿no? Entonces sí hay una resistencia bastante fuerte en respecto a esas circunstancias, ¿no? Alondra, evidentemente las materias son distintas, pero vamos coincidiendo justamente en esta cercanía que deben de tener las juezas y los jueces con las partes, con los justiciables, con los abogados litigantes, para darse cuenta de las circunstancias que puedan influir en la hora de resolver y que no pudieran, que no tengan que vulnerar algún derecho fundamental, principalmente ahora de las mujeres. Pero decía la maestra Alondra algo importante, que no solamente es la capacitación de los jueces y las juezas lo que va a hacer que las mujeres puedan acceder a una real justicia legal, sino la capacitación de sus propios abogados patronos, ¿verdad? De los abogados litigantes, abogados y abogadas, en la medida en la que ellos y ellas también estén capacitándose constantemente, pues podrán hacer una mejor defensa o una mejor representación en todas las materias. Ahora los jueces laborales, como también los jueces penalistas, pues tienen la opción de marcar o a veces hasta evidenciar si un abogado no tiene la preparación, un abogado o una abogada no tiene la preparación y pedir que tenga un abogado distinto con una capacitación adecuada. Y eso, bueno, para los abogados litigantes, pues puede ser incluso muy vergonzoso, ¿verdad? Estar frente a la autoridad, frente a su cliente y a la contraparte y ser señalado por falta de capacitación o falta de capacitación. Entonces, pues aquí es un llamado también al gremio de nuestros colegas que están en la parte eh, litigante, pues para que sigan en esta capacitación. Como ustedes saben, pues actualmente mi materia también es la laboral en un área administrativa que tiene que ver con la conciliación y aunque somos autoridad administrativa, no juzgadora, pues también tenemos ciertas obligaciones para observar los derechos de las mujeres y aunque no juzgamos, pues tratamos de vigilar que el proceso se lleve conforme a perspectiva de género. Y me voy a permitir, con el permiso de ustedes, hacer también una aportación respecto a algunos casos particulares en los que hemos participado. Hay la opción de que las partes, el empleador y el trabajador, tengan ya un arreglo desde su particular empresa o de su particular negocio y pedir la sanción de la autoridad para elevar su convenio ahora con la nueva reforma a cosa juzgada, pero eso no implica que lo demos por cierto tal cual llegaron y que firmemos el convenio así tal cual, sino que pues hay que revisar también que esté de acuerdo, sobre todo la parte trabajadora y sobre todo cuando es mujer. En un caso particular era una maestra, no recuerdo qué materia, pero el convenio no decía que tenía horas clase, sino que pareciera que era una jornada continua y el salario era menor al mínimo. Fue lo que me llamó la atención, por eso subí, porque lo revisan otros compañeros, subo porque hablo de los pisos del edificio, ¿verdad? Reviso de manera personal el caso y advierto que la trabajadora estaba embarazada, evidentemente,
ya en meses adelantados del embarazo. Mi tema era que estaba abajo del mínimo, entonces ya me precisan, es que son por horas clase. Ah, bueno, pues hay que precisar que son por horas clase o que es un pago por jornada discontinua, lo que haya sucedido. Pero ya no fue eso, el meollo del asunto, sino más bien el tema de que estaba embarazada y que únicamente estaba firmando un convenio con derechos irrenunciables. No había ningún tipo de gratificación ni de compensación. Pues pido hablar con ella, incluso le pido permiso también al empleador, necesito saber por qué está renunciando o si es su deseo renunciar, puedo hablar en separado con ella sin que esté usted presente, sí. Y ya me dice, pues estoy renunciando porque mi embarazo es de alto riesgo y no se me permite faltar, no me permiten acudir o tener ciertas ajustes razonables, como nos decía la maestra Juana María, en su trabajo. Tenía que seguir desempeñando todo igual. Entonces, cuando los vuelvo a reunir, pues el empleador me dice, pero pues es que puede ir tranquila, puede estar sentada, no necesita hacer esfuerzos, etcétera. Y bueno, pues un poco ahí desde la cuestión como mujer, como no era una audiencia de conciliación, sino más bien era la revisión de un convenio, digo, bueno, con todo respeto, licenciado, pues usted nunca en la vida va a saber qué significa estar embarazada. Y el hecho de tener un embarazo de alto riesgo, salir y pasar un tope, pudiera ser de consecuencias hasta mortales para el menor, para el, bueno, ahora no nacido, ¿verdad? Para su bebé, su futuro bebé. Entonces, eso hizo que se reflexionara sobre el convenio y bueno, se solicitó una gratificación porque finalmente, bueno, ahí ella sí dijo, por cuestiones personales, si pudiera separarse del cargo y tal vez buscar regresar después del embarazo, otras circunstancias que ahí se abrieron, pero hablo incluso también de los principios para los juzgadores, que es la inmediatez, para las autoridades jurisdiccionales es una obligación, pero para las autoridades administrativas tendría que también formar parte de su quehacer diario porque implica revisar a las partes, conocer a las usuarias o a los usuarios y advertir situaciones como esta, en la que si no se la hubiese visto, no sabría que ella estaba embarazada y pensaría que se trataba de una renuncia lisa y llana y en la que solamente se le estaban otorgando partes proporcionales por así haberlo decidido de, de mutuo acuerdo a las partes, cuando en realidad no era esa la realidad de lo que estaba sucediendo. Bueno, les platico esta parte porque quisiera evidenciar también con nuestro público que no solamente la actividad jurisdiccional está obligada a observar la perspectiva de género, sino que habemos otras autoridades y pues aquí le pasamos un poco también la responsabilidad a los litigantes de estar inmersos en las capacitaciones que tienen que ver con la perspectiva de género para garantizar, como ustedes lo han reiterado, el acceso material y real a la justicia de parte de las mujeres. Pues estaríamos cerrando esta segunda ronda, estimadas juezas, y estaríamos aperturando la tercera ronda para concluir con este tema, concluir el foro, porque el tema es algo inacabado que seguirá caminando conforme a los años, a las décadas y quizás hasta los siglos, ¿verdad? Pero concluiríamos por lo pronto las ideas de ustedes en la tercera ronda. Y bueno, para concluir este foro 2024 del proyecto llamado 8M Nosotras, en este caso estamos hablando del acceso a la justicia de las mujeres con tres reconocidas juezas que nos hicieron el favor de acompañarnos y brindarnos esta cátedra que nos han dado en cada una de sus intervenciones y desde su experiencia también personal, que es siempre muy valiosa para quienes las estamos escuchando. Y pues me gustaría que pudiéramos concluir, igual más o menos en el tiempo que ustedes han considerado, pues cuáles son los retos en su materia y en su quehacer jurisdiccional que aún quedan por alcanzar para impulsar el acceso material a la justicia de las mujeres. Y si ustedes quieren hacer finalmente alguna reflexión o alguna aportación, siéntanse libres de hacerlo. Tomaríamos la misma participación. Entonces, estimada jueza Juana María, la escuchamos. Sí, gracias. Mira, yo como última parte voy a tocar un tema de feminicidio que me tocó resolver y cómo siguiendo los pasos fui construyendo la resolución. Había como mucha expectativa de que no había prueba suficiente y etcétera. A lo mejor no como quisiéramos idear testigos, tal, pero como se construye cuando son delitos de oculta realización o con ausencia de testigos humanos, cómo se va construyendo con la prueba.
Y antes de entrar al tema, ahora que hablaba la juez Alondra, ella dice de las medidas cautelares, nosotros acá cuando tratábamos de las medidas de protección o las órdenes de protección, mucho cuando es la separación del agresor de la vivienda, un drama viviente porque yo soy el dueño, yo soy el que pago la renta, perfecto, y lo va a seguir haciendo, pero usted es el agresor y se sale. Y entonces, cuesta, hasta compañeros jurisdiccionales les cuesta mucho, oye, pero es que es el dueño, oye, pero es que sí, nadie se lo va a quitar, pero ahorita estamos evitando un riesgo para la víctima. Y bien, lo retomo entonces con esta sentencia que me tocó, en caso de feminicidio, para cómo materializamos cuando estamos hablando del juzgar con perspectiva de género con estos pasos. Pues les decía que siguiendo esta metodología de los 6 pasos que ha dicho la Corte, no son necesarios agotarlos los tres. Hay esta sentencia de feminicidio donde les decía que uno de los pasos nos dice, hay que analizar el contexto e identificar situaciones de poder que por cuestiones de género impliquen un desequilibrio. Y aquí, tras valorar la prueba, vamos haciendo esta argumentación de ir ya señalando. Por ejemplo, hizo una introducción. De igual manera, es evidente que se vulnera el bien jurídico tutelado, que es la vida libre de violencia, no cualquier vida, la vida libre de violencia y la dignidad de la víctima, que eso va a ser o va a marcar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. De la víctima en razón de que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belém do Pará, en su preámbulo declaró que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. Y en este caso, pues fue una anulación de sus derechos porque está ya sin vida. Dice, pues derivado de la violencia desplegada por su pareja de manera continua, esta violencia era continua, se puso fin a la vida del adolescente. Y cuando estábamos hablando del adolescente, estábamos hablando de una joven de 16 años. Y aquí digo, identificar si existen las situaciones de poder. Decimos, en efecto, el sujeto pasivo se trata de una mujer adolescente de 16 años de edad con padecimientos que evidenciaron trastornos de conducta que no fueron atendidos por la familia de origen, tampoco por el sector educativo, ni laico ni religioso, presen- presente una historia de violencia con su familia de origen, viviendo con un hombre adulto violento que la había lesionado con un arma blanca con anterioridad, el agresor con conocimientos de esas condiciones de superioridad, de las condiciones de la víctima a la que aislaba, pues como reseñó y citó a una testigo, el agresor la hizo abandonar la calle en alguna vez que se encuentran, que transitaba la víctima y donde se encontraría con la testigo para evitar esa interacción, o sea, dando ejemplos de cómo la evitaba que se relacionara, siendo útil el contenido de la intervención de quien narró la conducta de la niña, una perito, que la orillaron a la deserción escolar, pues la expulsaban de las escuelas, incluida la del colegio de monjas, es decir, que nadie se dio tiempo de entender que el comportamiento de la niña provenía de un trastorno de conducta que se explicó por parte del perito y que se contaba con antecedentes de ello. Decían, ay, es que es muy rebelde, es que y era una cuestión mental, no era nadie atendía, era más fácil correrla de la escuela, echarla de la escuela que atender. Y el siguiente paso, digo, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género a fin de evitar situaciones de desventaja provocadas por las condiciones sexo-género. En este tópico, la anterior información también es útil para visibilizar situaciones de desventaja por ser mujer, pues la madre de la víctima interpretó como amenazas que ponían en riesgo a sus hijos varones. La mamá decía, es que yo ya no quise ir porque mi hija me dijo que el hombre podía dañar a sus hijos. Prefirió salvaguardar a sus hijos varones mayores que la víctima
sí, y para evitar ir a relacionarse con el acusado. Ellos sin tener una información específica de esa percepción amenazante y en cambio soslayó el dato objetivo de la agresión suscitada en marzo del 2019, la matan en 2020, que llevó a la víctima a la hospitalización, sin soslayar la historia de violencia que padeció la madre y que advirtió la víctima. O sea, había esta repetición de historias violentas y luego detectar la situación de desventaja por cuestiones de género y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado en el caso. Y ahí digo, el anterior argumento, estaba hablando de una prueba, derivado del caudal probatorio, también se satisface este punto, pues se evidenció esta situación de desventaja por ser mujer y al evaluar el impacto diferenciado y estas condiciones de vulnerabilidad, las de la chica, fueron factor advertido por el agresor para violentarla hasta privarla de la vida, sumándose a ello que la testigo fulana había presenciado con anterioridad a la privación de la vida la violencia por parte del activo, sin realizar acciones eficaces en favor de su amiga, ni un reporte a las instituciones policíacas. Y una situación que también se suma a este punto es la inacción de la doctora Tal, era una médico del IMSS, pues pese a tener la obligación como médico de dar aviso al Ministerio Público, no lo hizo ni a la Procuraduría de Niños, Niños y Adolescentes por tratarse de una persona femenina menor de edad, tampoco a la Secretaría de Salud, a lo que está constreñida cuando detectó la situación de violencia contra la víctima. No obstante, la obligatoriedad de la norma 046 de violencia familiar sexual contra las mujeres, criterios para la prevención y atención a la violencia. Incluso ahí a pregunta mía, que es lo que te digo que cuestionan ahí los abogados, si yo puedo preguntar, el Código Nacional dice, puedo hacer preguntas aclaratorias. Y entonces ahí cuando yo le pregunto a la doctora que si dio aviso en el 2019, no, 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 y no conoce la norma, no, y era una médico del IMSS titular de un área. Entonces, al final, cuando se sentencia entre esas medidas de reparación integral y de no repetición sobre todo, digo que también el IMSS deberá capacitar a su personal sobre la norma 046. Entonces, es una situación de historia de violencia desde su familia primaria, las instituciones, la pareja, hasta culminar en la muerte. Una serie de desatenciones. Aquí vemos lo social, lo estructural, lo familiar. Todo llevó a que esta chica, con solo 16 años, pues muriera a manos de su agresor. Una de las razones de género que también se señaló fue la sexual, porque estaba despojada de la ropa de la cintura hacia abajo. Entonces, si eso no lo analizas, puedes pensar nada, no, no puedes ver una razón de género en esa situación del hallazgo, como la encuentran y como se refirió a ella la parte criminalista, la perito criminalista, y entonces eso que puedes, si no tiene perspectiva de género, lo ves todo aislado y no puedes armar el rompecabezas. ¿Y qué pudiera haber sucedido si no sabes interpretar? Pues no va a quedar impune porque va a ser por homicidio, a lo mejor calificado, pero no es la realidad. Entonces pueden decir públicamente que los feminicidios bajan, cuando en realidad no es así, sino que hay en ocasiones falta de debida diligencia para investigar o no hay la suficiente formación para resolver con perspectiva de género y calificar como se está dando en la norma y en los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza Juana María. Pues aquí nos aporta otra circunstancia importante que tiene que ver con las estadísticas. Y bueno, las estadísticas no son por sí solas un resolutivo del problema, pero ayuda sin duda alguna a las políticas públicas de otras autoridades, ¿verdad? Las autoridades ejecutivas a nivel municipal, estatal o federal, pues se auxilian de las estadísticas para poder implementar sus acciones o sus líneas de estrategia. Y ahí es donde va toda la interacción del aparato gubernamental, tanto en lo jurisdiccional como en el poder ejecutivo, como también el juzgar con perspectiva de género pudiera ayudar a impulsar una política pública importante sobre una realidad que sí está sucediendo y que si no se visibiliza desde el Yes. aparato jurisdiccional, pues no se ve reflejado y entonces la política pública pudiera disminuir o no existir incluso, ¿verdad? Pensando que no está Exacto. pasando.
Es muy importante lo que nos ha dicho. Que no hay problema, que no es necesario. Así es. Bueno, escucharíamos entonces en su última intervención a la jueza María del Carmen y estaríamos escuchando las reflexiones, maestra, sobre lo que usted nos quiere aportar respecto a la perspectiva de género desde su ámbito jurisdiccional. Yo creo que en esa sentencia que nos comenta la licenciada Juanita, pues nos lleva a reflexionar que, que como juzgadores tenemos que tener sensibilidad, que como juzgadores tenemos que tener conocimientos para poder aplicar la perspectiva de género y para emitir esas sentencias transformadoras, que al final de cuentas también tienen un sentido pedagógico. Y que si queremos lograr ese cambio social y cultural, de construir ese mundo androcentrista, pues tendremos que precisamente aplicar la perspectiva de género, reprobar la violencia, reprobar la discriminación. Tenemos que luchar para lograr esa igualdad material. Pero evidentemente este no es un trabajo solo y aislado. Debo de reconocer que el Poder Judicial ha trabajado arduamente en este tema. Tenemos motivo de ello o como ejemplo de ello son precisamente las unidades encargadas precisamente de la equidad de género. Y están incluso comisiones donde participan también magistrados y que también se encargan precisamente de vigilar el cumplimiento de esas obligaciones que tenemos como juzgadores. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que esta obligación no nada más es de los juzgadores, también es de los legisladores, es de la sociedad. Hace rato comentábamos precisamente de los abogados que hay una reticencia legal y también incluso de la sociedad para lograr ese cambio. Pero reitero, ese cambio, un mundo con convicción sin discriminación, un mundo libre de discriminación, libre de violencia, solamente puede lograrse a través de un trabajo en equipo y un trabajo en conjunto. Porque de otra manera, la verdad, yo considero que sería inútil cualquier acción que hagamos sin ese propósito precisamente de lograr esa deconstrucción. Yo, la verdad, gratamente considero que ese trabajo no nada más es como reiteraba yo como juzgadora, sino que también debe de permear hacia mis trabajadores, crearles ese sentido de transmitirles precisamente ese gusto y esa obligación que todos tenemos de aplicar la perspectiva de género, que también implica capacitación, que también aplica tener sensibilidad, que también aplica para ellos y para todos nuestros colaboradores, implica tener conocimientos. No puede ser posible que estemos viviendo en un mundo donde nuestras hijas no puedan salir a la calle, donde nuestras mujeres y niñas se vean afectadas de delitos como el feminicidio. Estamos en la antesala de un cambio social y cultural. Yo les invito a todas aquellas compañeras para que juntas logremos un mundo sin violencia, un mundo donde nuestras hijas, mujeres y niñas podamos salir a la calle y no estar con el temor de ser presas de un delito. Donde rompamos ese techo de cristal, esos pisos pegajosos que tanto nos han lastimado, para que nuestras mujeres y niñas se las debemos, puedan alcanzar los objetivos, logren el objetivo que ellas quieran, en la posición que ellas quieran. Sé que es difícil porque todavía tenemos muchas reminiscencias del machismo, como hace ratito lo comentaba. Vivimos en un mundo androcentrista, creado por el hombre y para el hombre. Sin embargo, si no
actuamos, pues esto va a ser interminable. Si bien hemos comentado que faltan o que se habla de que para que llegue un cambio esperado, tendrían que transcurrir como 300 años. Imagínense, si no nos aplicamos, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo conteste? A mí realmente me preocupa y me inquieta mucho este tema, porque sé que es un tema que implica a muchas aristas y un conocimiento en todas las materias. Sin embargo, creo que tenemos las herramientas y creo que lo podemos lograr. Por mi parte sería todo. Gracias, maestra María del Carmen. Pues vamos a ir concluyendo con la licenciada Alondra. Y después de la participación de la maestra Alondra Abraham, estaríamos haciendo una compilación de lo que nos han dicho atinadamente las tres juezas. Adelante, jueza Alondra. Gracias. Bueno, qué importante reflexión, ¿no? hacen las dos juezas. Y aquí, enfocado en mi materia, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Creo que es importante educar a la sociedad y lamentablemente a veces también las mujeres somos las principales discriminadoras. Eh, no nos damos cuenta que tenemos tan arraigado esa mentalidad que no nos damos cuenta a veces que nos discriminamos entre nosotras, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Platicaba con una amiga, muy amiga mía, también muy trabajadora, defensora de los derechos de las mujeres, y me dice, ay, me falta una recepcionista, pero ando buscando una mujer, soltera sin hijos. Híjole, o sea, de entrada nos podemos dar cuenta que hay una discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué discriminas a la madre trabajadora? Y le digo, oye, ¿no crees que a veces que inclusive las mamás somos más responsables? Porque tenemos la obligación quizás de ser el sostén de nuestros hogares. Y voy a pensar más en si falta o no, porque voy a obtener un descuento o no, que a lo mejor una persona que no tenga esa obligación, ¿no? ¿Por qué discriminas o por qué no apoyas a tu género, ¿no? Porque realmente sí es apoyar a tu género y más a una madre trabajadora que muy probablemente, evidentemente, tiene esos obstáculos por ser mujer o ser madre, que no apreciamos quizás esa esencia como mujeres, ¿no? Y la hice reflexionar, tienes toda la razón, ¿no? Y voy a aperturar mi convocatoria para contratación con mujeres, ¿no? De entrada podemos ver la discriminación desde la contratación. No mujeres o no mujeres con hijos o que no estén casadas. eh, Podemos de entrada ver una discriminación latente que a las mujeres no percibimos que las mismas hacemos, ¿no? Y también es importante eh, concientizar a nuestro alrededor como no nomás la abogacía, sino nuestras personas cercanas, como bien lo dijo, nuestros trabajadores. Inclusive yo, que soy madre de un hijo, de un niño, tengo la obligación de concientizar esa discriminación en la que vivimos las mujeres y en ese plano de desigualdad que es evidente que hemos sufrido históricamente, ¿no? Y bueno, ya un poquito más en la materia de justicia, ¿no? Y en un caso práctico, ¿qué elementos tenemos que ver los juzgadores? Porque creo que hay también no sé ustedes juezas que me compartan si tenemos tiempo, que la ciudadanía ve, ay, es porque es mujer, va a ganar. O porque es mujer, no, ya va a ganar, voy a perder, aunque se haya cometido una injusticia. No es eso. Juzgar con perspectiva de género no es nomás ver que es mujer, que es embarazada, la voy a condenar, claro que no. Y yo siempre doy el ejemplo, yo renuncié a mi trabajo anterior embarazada y a mí nadie me discriminó, yo quise renunciar porque era mi deseo, ¿no? No hubo tal circunstancia, porque ahorita creo que hay esa errónea pensamiento, no voy, una mujer embarazada no puede renunciar, lo tengo que tener a fuerzas, no le puedo dar la renuncia, no se la puedo aceptar y me niego patrón porque no vaya a ser que me vuelvas a despedir.
Eso no es la perspectiva de género, eso no es emplear medidas para la no discriminación, ¿no? Entonces, creo que sí hay que enfatizar, inclusive la perspectiva de género no más es para las mujeres, es para grupos vulnerables, ¿no? Que puede ser tercera edad, enfermedades, no nomás es exclusivo de las mujeres. Claro que hay un rubro especial para las mujeres, porque claramente hemos vivido una discriminación durante muchos años, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo una sentencia que una mujer embarazada, ella señala, fue despedida por razón a su estado, a su condición del embarazo. La demandada viene y se excepciona diciendo que abandonó. La misma demandada ofrece listas de asistencia donde la trabajadora era muy constante en checar su entrada, su salida, su ida a comer. Siempre tuvo una terminación, hubo un patrón en el que se advirtió que efectivamente ella siempre registraba asistencias. Y de repente deja de registrar. Eh, Señalando que el derecho laboral es un derecho que también tiene la obligación de proporcionar en equilibrio, porque por razón de la materia ya hay un desequilibrio entre las partes, ¿no? Que es el trabajador y el patrón. Más aún cuando hay una mujer en estado de embarazo. Entonces, ¿ahí qué pasó? La actora no acudió a la audiencia de juicio, se fue confesa. Sin embargo, la misma corte ha señalado que los juzgadores, aplicando estas herramientas, em, podemos aplicar un estándar laboratorio flexible. Si yo voy y soy estrictamente, me enfoco en lo que tengo en el expediente, pues el patrón a lo mejor acreditó su excepción de abandono, porque me acreditó la lista de asistencia, porque se fue confesa. Pero la realidad es que ella alegó una discriminación por el estado de su embarazo y es evidente que si te discriminan, si te despiden, no vas a checar tu salida, vas a ir. Este, Y hay que valorar todas esas cuestiones, no irnos enfocados y también atender inclusive estadísticas, ¿no? En ese expediente me tuve a la tarea de ver estadísticas porque la trabajadora señalaba discriminación, acoso por su estado de embarazo, que señalaba que le decían, oye, es que ya faltaste mucho porque estás, como mencionaba ahorita la licenciada Rosa, ¿no? Que es que estás faltando mucho porque estás embarazada y pues las incapacidades, pues no puedo, ¿no? Es una realidad y hay un alto rango de quejas por discriminación en la materia laboral, ¿no? En el empleo, ¿no? Entonces, ahí aún estando confesa, condena el patrón, porque yo atendiendo el panorama, como bien señaló la jueza, es un rompecabezas que si yo analizo únicamente lo que tengo enfrente, si no valoro, si no tomo las herramientas que me da la obligación de la perspectiva de género, pues nunca vamos a lograr avanzar en el cambio de cultura, ¿no? Ahí que te dicen eh, las tesis, las tendencias, patrón, tienes que demostrar que la separación se dio libre de discriminación, se separó, o sea, no tuvo nada que ver su condición, su estado vulnerable tú te tienes que concentrar en demostrar al juzgador que la separación se dio libre de discriminación. Entonces yo no tenía elementos para decir que aún confesa, este, que la separación se dio por abandono, porque realmente lo único que tenía yo era las listas de asistencias, que en su caso yo advertí que la trabajadora había sido constante en registrar su asistencia y salida, y uno de repente dejó de asistir, por lo cual también tenemos una herramienta muy que me encanta, ¿no? Que es el principio de la realidad. Pues no me suena lógico obviamente es lógico que si me despido, pues no voy a checar mi salida. Entonces, son cuestiones que aplicando las herramientas, armando el rompecabezas, podemos dictar una sentencia más apegada a la realidad social en la que vivimos y dar también un acceso a la justicia, ¿no? Ya por conclusión, y es muy importante reiterar que como juzgadoras, y lo decía creo que la jueza Juana, ¿no? Nosotros vamos a dictar sentencias libre de nuestras
creencias o vivencias somos juzgadoras, somos imparciales, ¿no? Eh, Igual, aunque soy mujer, que somos mujeres, no significa que por el hecho de ser mujer, voy a darle la sentencia o viceversa, porque es hombre, voy a condenar. Es atendiendo los elementos, ¿no? Que la propia corte nos obliga a aplicar. Entonces, ahora le voy a robar una frase que escuché en una plática que tuvimos ahora precisamente por el mes de la mujer en el Poder Judicial, ¿no? Que señala las características que tiene que tener un juez es escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir con imparcialidad. Son las características que tiene que tener un juzgador y el hecho de nuestras creencias, de nuestros ideales, no tiene por qué verse reflejado en nuestras resoluciones, ¿no? Obviamente, sí invito también a entender qué es la perspectiva de género. No significa que por ser mujer, que por ser un grupo vulnerable, mm, no voy a dictar una sentencia injusta, ¿no? Es únicamente atender, buscar un equilibrio social del grupo vulnerable que históricamente ha sido discriminado o afectado en sus derechos fundamentales. Hasta aquí mi intervención, ya creo que me pasé. Muchas gracias. Gracias, jueza Alondra Abraham. Pues sin duda ustedes coinciden en esta parte importante que nos dice Alondra al final de su intervención, donde no implica que estén sobreponiendo sus creencias personales las juezas o los jueces que resuelvan con perspectiva de género, sino que implica justamente buscar un equilibrio y reconocer las desigualdades en pro de lo más cercano a la justicia de este grupo vulnerable, que en el caso son las mujeres. Pero incluso Alondra nos decía también, pues hay otros grupos vulnerables con los que también se trabaja con perspectiva de derechos humanos o con perspectiva de género. Pero en el tema que nos ocupa, que es el acceso a la justicia por parte de las mujeres, pues tiene que ver con esta visión que nos explicaba en una primera parte la jueza María del Carmen y que nos hacía favor de compartirnos incluso la jurisprudencia que marca los 6 pasos para los jueces y juezas que tendrían que observar a la hora de resolver para cuidar los elementos de la perspectiva de género. Que para quienes nos están escuchando, la reitero, es la número 22 del 2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por quienes quieren seguir investigando sobre el tema, puedan buscar la jurisprudencia y, ¿por qué no?, invocarla en algunas de sus alegatos, algunas de las resoluciones de los juicios que ustedes estén llevando. Hablo de los abogados y abogadas litigantes en materia civil, laboral, penal, pero en las otras tantas que conocemos en el derecho, ¿verdad? También la familiar, administrativa, mercantil. Y aquí quisiera también extender algo que ustedes han dejado sobredicho, que no solamente el acceso a la justicia de las mujeres depende de los juzgadores o de las autoridades jurisdiccionales con todos los funcionarios que ello implica en cada juzgado o tribunal, sino también de otras partes sociales como son los litigantes, las abogadas y los abogados litigantes, en la medida que también estén capacitados, podrán pugnar en sus alegatos o en sus procedimientos que puedan ser juzgados o resueltos sus asuntos con perspectiva de género. En la medida en la que se esté impulsando socialmente este conocimiento, pues también habrá mayor apertura a entender las sentencias con perspectiva de género, a impulsar alegatos con mayor contenido de estos temas, traer evidentemente la Constitución, pero también traer los tratados internacionales que abonan a la perspectiva de género, ¿verdad? Hablaba la maestra María del Carmen de Belén do Pará, entre otros que también pueden ustedes abonar. Y bueno, me quiero regresar como hasta el principio y que puede ser una conclusión, porque la jueza Juana María comenzó su exposición diciendo, pues no es lo mismo la equidad que la igualdad, ¿verdad? Y explicaba cómo la equidad puede ser un concepto filosófico, pero la igualdad desde la perspectiva jurisdiccional es lo que estarían buscando, una igualdad material como un derecho humano para todas las personas, incluyendo evidentemente los dos géneros, hombre y mujer. Y bueno, ustedes hacían también
a lo largo de este foro, pues, aportaciones sobre sentencias muy particulares en materia penal, en materia laboral, sus experiencias propias en materia civil, que creo que para quienes han visto este video y ustedes lo van a poder nuevamente compartir, quienes nos están viendo, y retomarlo si es que hay alguna duda, porque esas aportaciones sin duda nos pueden ayudar para dar luz en otros asuntos que pudieran ser similares o para la investigación también de quienes nos están viendo. Este es un tema inacabado. Las aportaciones que nos han hecho son sumamente valiosas, pero sin duda nos pudieran enriquecer durante horas sobre su experiencia jurisdiccional, sobre sus conocimientos, estimadas juezas, pero pues tenemos un tiempo prudente para exponer lo que sea necesario y pues para dejar una semilla entre los participantes a este video para que puedan seguir investigando sobre el tema. Y bueno, quienes están en San Luis Potosí, pues seguramente podrán tener el acercamiento en algún otro foro con la maestra Juana María Castillo Ortega o con la maestra María del Carmen también. Y pues le agradezco también desde Mexicali, Baja California, a la licenciada Alondra Abraham, que también nos acompañó para exponernos este tema laboral. Pues me resta agradecerles, compañeras, la aportación que nos han hecho, la buena voluntad de participar sin fines de lucro y ningún otro objetivo más que hacer la reflexión en este proyecto que se llama 8M Nosotras 2024, con el tema de este año rumbo a marzo, aquí ya estamos en marzo, del acceso de justicia a las mujeres. Muchísimas gracias, maestra Alondra Eugenia Abraham Castañeda, jueza del Tribunal Laboral Estatal del Poder Judicial de Baja California. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen Gómez Flores, jueza segunda del ramo civil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y por supuesto también a la maestra Juana María Castillo Ortega, jueza de control y de Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Yo me llamo Rosaelia García. Gracias a todas y a todos quienes nos han seguido en esta transmisión 8M Nosotras 2024. Gracias a todos. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias.